Si no controlas tu dinero, él te controlará a ti. ¿Alguna vez te has preguntado si $1.000.000 es suficiente para vivir solo con ingresos pasivos? Parece mucho, ¿verdad? Tal vez lo sea, o tal vez no. ¿Qué tal si te digo que $1.000.000 podría convertirse en una prisión financiera o en un boleto a la libertad, dependiendo completamente de tus acciones posteriores? ¿Te has detenido a pensar cuánta gente cree que tener $1.000.000 garantiza la seguridad financiera para el resto de sus vidas? Parece una suma enorme, y lo es. Pero la verdadera pregunta no es el tamaño del número, sino lo que representa con el tiempo. Porque el dinero inactivo no es sinónimo de libertad. ¿Y qué tal si te digo que este millón, si se maneja mal, podría convertirse en un gran problema? Imagina a alguien depositando todo ese dinero en una sola inversión, creyendo que las ganancias mensuales serán suficientes para mantener el estilo de vida con el que siempre ha soñado. Al principio, incluso podría parecer que funciona. Dependiendo de la inversión, este capital podría generar alrededor de $4.000 o $5.000 anuales por encima de la inflación, si se invierte sabiamente. Pero aquí está la gran trampa. La inflación, los impuestos y la mala administración erosionan silenciosamente el poder adquisitivo de ese dinero. Cada mes que pasa, tomas una parte para vivir. Los precios suben, y lo que una vez pareció suficiente, se encoge. ¿Cuántas historias has escuchado de personas que recibieron una herencia o ganaron la lotería y unos años después no tenían nada? Esto sucede porque mucha gente solo mira los números en bruto, sin entender que lo que importa es el rendimiento real, es decir, cuánto queda después de deducir todos los costos invisibles. Y la inflación es la peor de todas. No llega de golpe, no grita, no llama la atención, pero actúa como una gotera en el techo. Día tras día, gotea, debilita, y cuando te das cuenta, ya se ha abierto un enorme agujero. $1.000.000 que en 1994 compraba una casa de lujo, hoy apenas compraría una casa de clase media en una ciudad importante. El dólar ha perdido más del 80% de su poder adquisitivo desde entonces. Y eso no es una opinión, son puras matemáticas. Y hay más. Los impuestos sobre las inversiones en Estados Unidos y en muchos otros países se llevan una parte considerable de las ganancias. Si inviertes en renta fija, por ejemplo, el gobierno se lleva una tajada de hasta 22,50% de las ganancias a corto plazo. Es como cultivar un huerto, pero con alguien que se lleva casi una cuarta parte de la fruta de cada cosecha antes de que la toques siquiera. Súmale eso a la inflación y empiezas a ver por qué tanta gente llega al final de sus vidas con mucho menos dinero del que imaginaba. Napoleon Hill, en su juventud, experimentó una situación que ilustra perfectamente este riesgo. Trabajó como reportero, soñaba con hacerse rico, e incluso comenzó su propio negocio en la industria maderera. Al principio, parecía prometedor, pero la mala gestión, la falta de planificación financiera y una economía inestable rápidamente cambiaron las cosas. Hill vio sus activos tragados por la deuda y la devaluación, obligándolo a abandonarlo todo y prácticamente empezar de cero. Fue un período de vergüenza y miedo. Incluso huyó de sus acreedores y pasó años reconstruyendo su reputación. Ahora imagina la sensación. Un día piensas que tienes un futuro seguro y al día siguiente no tienes nada. Ese fue el golpe que cambió para siempre su forma de ver el dinero y la seguridad financiera. Y aquí hay una estadística que preocupa a mucha gente. Investigaciones recientes muestran que la mayoría de las personas subestiman el impacto de la inflación y sobreestiman la rentabilidad de sus inversiones. Es por eso que, incluso con tasas de interés aparentemente altas, el rendimiento real, el que realmente aumenta tu poder adquisitivo, suele ser mucho más bajo de lo que piensas. Puedes ganar 10% al año en un fondo o valor, pero si la inflación es de 8%, solo te quedan 2%. 2% de $1.000.000 son $20.000 al año. ¿Te parece mucho? Divídelo entre 12 meses, menos de $2.000 al mes.
¿Cubriría eso todas tus cuentas? Ahora piensa, ¿el problema es el dinero o la forma en que lo manejas? Porque no se trata solo de cuánto rinde, sino también de cómo gastas, cómo reinviertes y cómo proteges ese activo contra los ladrones invisibles, la inflación, los impuestos y las malas decisiones. Y la gran pregunta es, ¿estás preparado para transformar ese $1.000.000 en libertad? ¿O terminarás viéndolo escaparse entre tus dedos, como les ha pasado a tantos antes que tú? La verdad es que dejar el dinero inactivo, esperando que crezca por sí solo, es como plantar un árbol y nunca regarlo. Al principio, podría parecer fuerte, pero con el tiempo se secará, se volverá frágil, hasta que un día simplemente ya no existe. Si quieres que tus activos crezcan y produzcan ingresos reales, necesitas aprender a hacer que trabajen para ti. Y no, esto no significa asumir riesgos imprudentes, como mucha gente hace cuando escucha sobre alguna inversión milagrosa. Significa inteligencia, estrategia y, sobre todo, disciplina. El primer paso es entender que no hay una sola inversión mágica capaz de resolverlo todo. Aquí es donde entra la diversificación. Piensa en cuánta gente apuesta todas sus fichas a la renta fija porque pagaba bien, y cuando las tasas de interés se desplomaron, vieron reducirse sus ganancias de la noche a la mañana. Otros hicieron lo contrario. Pusieron todo su dinero en el mercado de valores en tiempos de euforia, creyendo que la fiesta nunca terminaría, y todo lo que se necesitó fue una crisis para que perdieran la mitad de sus activos. La diversificación es como armar un equipo. Necesitas diferentes jugadores para ganar diferentes campeonatos. La renta fija proporciona seguridad y previsibilidad. Las acciones, los fideicomisos de inversión inmobiliaria y los ETF ofrecen potencial de crecimiento. Las inversiones internacionales protegen contra las crisis locales y la devaluación de la moneda. Cuando una falla, la otra mantiene la línea. Así es como sobrevives a las tormentas y sigues creciendo a largo plazo. Otro punto crucial es reinvertir las ganancias. Parece simple, pero pocas personas lo hacen realmente. Imagina que inviertes en acciones que pagan dividendos o en fideicomisos de inversión inmobiliaria que pagan renta. Si simplemente gastas todo lo que recibes, tus activos no crecen, solo mantienen su tamaño. Pero si reinviertes esas ganancias, aprovechas el poder del interés compuesto. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. Es el famoso dinero generando más dinero. Warren Buffett, uno de los más grandes inversores de todos los tiempos, construyó su fortuna principalmente de esta manera: comprando activos sólidos, reinvirtiendo ganancias, manteniendo la disciplina y la paciencia, incluso cuando el mercado parecía volverse loco. Y es por eso que, mientras muchos entraban y salían frenéticamente de las inversiones, él simplemente seguía acumulando y creciendo, año tras año. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. Multiplicar tus activos no se trata solo de dónde inviertes, sino también de cómo proteges lo que ya has logrado. Los impuestos, las comisiones y la inflación son enemigos silenciosos. Existen estrategias legales para reducir su impacto. Elegir fondos más eficientes, aprovechar las exenciones fiscales, utilizar activos que ya ofrecen protección automática contra la inflación. Esto no es avaricia, es inteligencia. Después de todo, ¿de qué sirve buscar mayores rendimientos si el gobierno o la inflación van a tomar una parte cada vez mayor antes de que puedas usar ese dinero? Y todo esto solo funciona realmente cuando mantienes la disciplina. ¿Conoces esa necesidad de vender todo cuando el mercado cae, por miedo a perder más? Así es exactamente como mucha gente sabotea sus propios resultados. El inversor que actúa con emociones termina comprando en euforia, cuando todo está caro, y vendiendo en pánico, cuando todo está barato. El inversor disciplinado entiende que las crisis son parte del juego, que las caídas son oportunidades para comprar más barato, y que, a largo plazo, el mercado tiende a recompensar a quienes permanecen tranquilos.
Las investigaciones muestran que los inversores que siguen un plan simple, con objetivos claros y la disciplina para cumplirlo, terminan con más dinero que aquellos que persiguen la inversión del momento. Y esto nos lleva a una pregunta que podría ser incómoda. ¿Tienes un plan real para tu dinero hoy? ¿O simplemente inviertes donde has oído que está rindiendo bien? Porque esta diferencia separa a quienes hacen crecer sus activos de quienes pasan sus vidas simplemente reaccionando a los altibajos del mercado. Y si todo esto parece laborioso, recuerda, no se trata de convertirte en un experto en finanzas, sino de tomar el control. El mismo Ray Dalio, multimillonario y fundador de uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, dice que la diversificación y el equilibrio son los secretos para proteger y multiplicar la riqueza en cualquier escenario económico. Él ha vivido crisis mundiales, caídas del mercado, alta inflación, bajas tasas de interés, y aún así construyó una fortuna gigantesca porque siempre se enfocó en la estrategia, no en las emociones del momento. Esto es algo que cualquiera puede aprender a hacer, incluso comenzando con poco. La verdad es que hacer que $1 millón rinda más no se trata de suerte ni de fórmulas mágicas. Se trata de entender cómo se comporta el dinero, desarrollar un plan inteligente, diversificar, reinvertir y tener la disciplina para seguir ese camino incluso cuando todo a tu alrededor parezca caótico. Es un juego a largo plazo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a jugar para ganar? ¿O seguirás esperando que el dinero crezca por sí solo, como un árbol olvidado en el patio trasero? Mucha gente cree que una vez que logran $1 millón en activos, el trabajo ha terminado, que a partir de entonces solo se trata de sentarse y dejar que los intereses hagan su magia. Pero la realidad es muy diferente. Lo que realmente hace que ese dinero crezca o desaparezca son las decisiones que tomas cada día. Y, la mayoría de las veces, el problema no es la falta de capital, sino los errores que la gente comete al administrar ese capital. El error más grande es poner todos tus huevos en una sola canasta, a menudo una inversión de alto riesgo, creyendo que has encontrado la fórmula secreta. Es la ilusión de la inversión milagrosa. Un ejemplo clásico es meter todo en las acciones de una empresa prometedora o en una sola propiedad cara. Parece una gran idea cuando los precios suben, pero solo se necesita una crisis, una caída del mercado o un inquilino que no paga la renta para atar una parte significativa de tus activos o incluso perderlos por completo. Esta falta de diversificación convierte $1 millón en una bomba de tiempo. En segundo lugar, subestimar la inflación es una trampa común. Mucha gente mira sus estados de cuenta y ve que su saldo crece, pero olvida que su poder adquisitivo no está a la par. Ganar 8% al año puede sonar genial, pero si la inflación está en 6% y todavía tienes que pagar impuestos sobre ese rendimiento, tu ganancia real podría ser casi inexistente. Es como correr en una caminadora. Te esfuerzas, pero te quedas en el mismo lugar. No revisar tu rendimiento real, considerando la inflación y los impuestos, es como cerrar los ojos mientras tu dinero se escapa silenciosamente. Otro error muy común es el llamado efecto estilo de vida. Alguien llega a la marca del $1 millón, suspira aliviado y decide finalmente disfrutar de la vida. Compra un auto más caro, viaja con más frecuencia y, en general, aumenta sus gastos. Pero este nuevo estilo de vida exige más ingresos mensuales, y lo que antes parecía suficiente ya no cubre los gastos. Es el fenómeno de aumentar los gastos al mismo ritmo que aumentan los ingresos. ¿El resultado? Los activos, que deberían durar décadas, comienzan a disminuir en pocos años. Luego está la falta de liquidez y un fondo de emergencia. Imagina que necesitas dinero rápidamente para una situación inesperada, pero todos tus activos están atados a bienes raíces o fondos a largo plazo. ¿Qué pasa? Te ves obligado a vender en el peor momento posible, con prisa, aceptando precios bajos. Esto destruye años de acumulación de riqueza. Tener una parte de tu capital en inversiones líquidas y fácilmente accesibles
te da el margen de maniobra para manejar circunstancias imprevistas sin comprometer el resto. Y no podemos olvidar el riesgo de caer presa de promesas de rendimientos milagrosos. Las personas que han acumulado $1 millón a menudo se convierten en objetivos de oportunidades imperdibles. Nuevas empresas revolucionarias, criptomonedas de moda, fondos exclusivos. Aquí es donde la codicia y las prisas por multiplicar el dinero se convierten en enemigos. Innumerables son los casos de personas que lo han perdido todo en esquemas mal explicados o inversiones mal estructuradas. Lo que parecía una oportunidad para enriquecerse más rápido, a menudo se convierte en un atajo para perder años de arduo trabajo. Un ejemplo histórico de cómo las malas decisiones destruyen la riqueza es la trayectoria del mismo Napoleon Hill. Después de lograr reconocimiento con sus libros y cursos, se involucró en empresas arriesgadas y proyectos aparentemente prometedores que finalmente resultaron en deudas y acusaciones. Su búsqueda de oportunidades rápidas y mal calculadas llevó a fracasos dolorosos, demostrando que incluso aquellos que entienden la teoría pueden cometer errores en la práctica. Este tipo de caída no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas decisiones, con la idea de que esta vez funcionará. Y quizás el error más peligroso es creer que saber lo suficiente es suficiente. Los mercados cambian, las economías fluctúan, la vida te lanza curvas. Quienes no revisan y actualizan sus estrategias terminan siendo absorbidos por el cambio. Es como navegar con un mapa antiguo en un mar que ya ha cambiado de forma. El resultado es perderse, incluso si comenzaste con todas las condiciones para el éxito. Estos errores no son solo números o conceptos técnicos. Son experiencias de la vida real de personas que han visto desaparecer una fortuna sustancial en cuestión de años. Y el sentimiento que queda no es solo la pérdida de dinero, sino también la frustración, la vergüenza y el arrepentimiento por creer que estaban seguros cuando, de hecho, se estaban saboteando inconscientemente. Es este peso emocional lo que a menudo destruye más que la pérdida financiera en sí, porque socava la confianza de una persona para invertir y reconstruir. Por lo tanto, el secreto real no es cuánto tienes en tu cuenta, sino cómo manejas cada decisión. Evitar estos errores puede ser la diferencia entre $1 millón que se multiplica con los años o $1 millón que desaparece antes de que pueda siquiera brindarte la tranquilidad con la que siempre soñaste. Si tienes $1 millón y realmente quieres vivir de los ingresos, lo que marcará la diferencia no es solo la inversión en sí, sino cómo estructuras un plan práctico para que ese dinero trabaje para ti. Y eso comienza con algo que muchas personas ignoran: tener un objetivo claro. No basta con decir simplemente, quiero vivir de mis inversiones. Necesitas traducir eso en números. ¿Cuánto necesitas al mes para vivir cómodamente? $5,000 después de impuestos? ¿6,000? ¿8,000? Esta respuesta es el punto de partida, porque solo con ella puedes calcular si tus activos están listos para soportar ese estilo de vida. Después de eso, el segundo paso es observar tus gastos reales. No solo lo que crees que gastas, sino todos los costos fijos y variables, incluidos los que aparecen una vez al año, como impuestos, seguros o mantenimiento del automóvil y la casa. Muchas personas se sorprenden al darse cuenta de que necesitan mucho más de lo que creían, y ahí es donde el plan comienza a tomar forma con más realismo. $1 millón puede parecer mucho, pero si tu costo de vida es alto, puede que no dure tanto. Con los números en mano, viene la parte más estratégica: ¿cómo asignar ese dinero? Un ejemplo práctico sería distribuir 40% de los activos en renta fija indexada a la inflación para garantizar seguridad y estabilidad a largo plazo. Otro 30% podría estar en acciones globales o ETF, que aportan crecimiento y también protección cambiaria en caso de devaluación. 20% podría asignarse a bienes raíces físicos o fondos inmobiliarios, que además de generar ingresos pueden servir como diversificación contra las fluctuaciones del mercado financiero. Y 10%,
que parece una pequeña cantidad pero es fundamental, se mantendría como reservas líquidas, en inversiones altamente líquidas, listas para emergencias o para aprovechar buenas oportunidades cuando el mercado está caído. Esta cartera no es algo fijo, rígido. Cada 6 meses, o como máximo un año, es esencial revisarla y rebalancearla. Si, por ejemplo, la parte en acciones ha crecido significativamente y ahora representa 40 o 50% de la cartera, puede ser el momento de vender una parte y reasignarla a activos más conservadores. Esto asegura que no estés sobreexpuesto a un solo tipo de riesgo. El mismo razonamiento se aplica cuando un activo pierde valor y representa muy poco. Puede ser una oportunidad para comprar más, siempre que tenga sentido para tu estrategia a largo plazo. Otro punto crucial es resistir las tendencias actuales. El mercado financiero vive de olas. Un día es la criptomoneda del futuro. Al día siguiente es una startup revolucionaria o un fondo que promete rendimientos superiores a la media. Seguir estas tendencias sin comprender profundamente el riesgo es como darle tu $1.000.000 a un extraño y esperar que sepa cuidarlo mejor que tú. El secreto es concentrarse en el plan, no en los titulares. Y hay otro detalle que pocas personas aplican, pero que puede aumentar considerablemente la seguridad: reservar una parte de los activos para oportunidades. Los grandes inversores hacen esto todo el tiempo. Ray Dalio, por ejemplo, siempre ha abogado por mantener liquidez para comprar cuando todos están vendiendo, durante épocas de crisis. Es durante estos periodos que los activos de calidad se abaratan, y quienes tienen efectivo pueden convertir la crisis en crecimiento. Imagina tener 10% de tus activos listos para actuar cuando el mercado cae. Ese dinero puede multiplicarse mucho más rápido que si estuviera bloqueado en algo ilíquido. Para poner todo esto en práctica, puedes comenzar con un simple desafío. Durante los próximos 30 días, toma tu cartera de inversiones actual, o incluso una simulación de ella, y observa si cubre la cantidad mensual que necesitas para vivir. Si no lo hace, ajústala. Agrega una parte de activos que protejan contra la inflación. Incluye un componente internacional. Asegúrate de tener suficiente liquidez. Después de 30 días, rastrea los resultados y observa cuánto aún se necesita para alcanzar tu objetivo de ingresos mensuales. Este ejercicio aporta claridad y muestra que no son los activos solos los que sostienen el futuro, sino cómo están organizados y monitoreados. Con disciplina, revisión periódica y el coraje de decir no a las trampas del mercado, ese $1.000.000 no solo puede mantener tu vida, sino también crecer con los años. Y lo que parecía un límite, un valor fijo, se convierte en un trampolín, un punto de partida para una vida verdaderamente planificada, estable y libre. El punto más importante que debes recordar es que no es el valor en tu estado de cuenta lo que garantiza la libertad financiera, sino las decisiones inteligentes que tomas con ese valor. Es la planificación, la disciplina y la claridad de objetivos lo que transforma los activos en una fuente duradera de seguridad y tranquilidad. Y si este contenido te ha tenido sentido, al igual que el video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo video, que ya está apareciendo en la pantalla, vamos a subir otro peldaño en tu evolución de sabiduría financiera, para que te conviertas en un 1% mejor de lo que eres ahora. Muchas gracias por estar aquí conmigo, y nos vemos en el próximo video.